Él es presidente de la Cámara de Industria y Comercio de la Carne y Derivados. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Semana caliente. Semana caliente. Me parece que vamos a tener un mes muy caliente. Algunos dicen un año. Sí, ojalá fuera solo uno. Nos quedan dos. Me parece que sí, que va a estar muy complicado. Miguel, para tratar de entender un poco, ¿qué es lo que está pasando con la carne? ¿Cuál es dónde está el secreto o dónde está lo que genera todo esto? Para hablar concretamente del boom de estos últimos 10 días, o de la semana pasada, para nosotros, coincidentemente con la devaluación del 20% que generó este gobierno, se produce una fuerte suba en el precio de la hacienda, producto de problemas climáticos. Como todos sabemos, venimos de una enorme seca, sí, de más de 60 días en todo lo que es la cuenca ganadera, y de repente empezaron a llover entre 100 y 200 milímetros en toda el área de producción ganadera. Esto genera, y sigue lloviendo, empezó hace, yo diría el 16-17 de la primera fuerte lluvia, y a partir de ahí siguió lloviendo toda la semana sin terminar de permitir la libre circulación de camiones por camino de tierra, y esto generó un ingreso muy deficiente la semana anterior y está generando... Sí. Pero para que entiendan el que está del otro lado, ¿no? El gobierno nacional sostiene que el precio de la carne no puede estar atado al dólar. Algunos miembros del... No está atado al dólar. Algunos funcionarios del gobierno nacional, del equipo económico, tratan a decir, bueno, no, la carne no puede subir porque nosotros devaluemos. Es el argumento que ellos están dando como una posición que lo mantienen igual con todos los productos, ¿no? Como diciendo, sí, sí, lo que no tiene relación directa con el dólar no puede subir. ¿Cuál es la respuesta que le da la industria de la carne a eso? La industria de la carne le dice concretamente, señores, no entienden del tema. Capitanich ahora dice que los productores ganaderos son especuladores. Me parece que es un hombre del interior, me llama mucho la atención que no entienda cuál es el proceso de producción. Lo concreto es que al caer la oferta más de un 20%, entre el 20 y el 25%, los precios se disparan en una semana previa al cierre del mes, es decir, preparando con cámaras vacías en los frigoríficos y en el supermercadismo, y entonces preparándose para la venta del sábado y domingo 1 y 2 del mes, renovación de vacaciones, síndrome de la heladera vacía, hay nerviosismo en el supermercadismo y paga precios, aumenta de golpe 2 pesos la hacienda en pie, y esto genera el fuerte aumento, porque además no es que lo pagaron un día o 2 días. Pero eso es cuando se refieren, por ejemplo, que dicen, ¿es estacional o no o es coyuntural? Para mí es coyuntural. Esto tiene que ver... O sea, esto puede pasar en junio, julio, agosto, donde sea. Si se dan estas condiciones, va a pasar. Va a pasar si esto se mantiene en el tiempo, que es lo que ocurrió acá. Hace 2 semanas que está lloviendo, y entonces se agotaron los stocks en cámaras, y lo que viene es poco, y entonces la avidez por proveer a los clientes hace que el precio haya subido. De acuerdo a lo que opinamos en CICRA, este precio se va a retrotraer, sin ninguna duda se va a retrotraer, porque la inflación le pega tan fuerte al bolsillo del asalariado que no va a sostener 70 pesos un kilo de milanesa en la góndola o en la carnicería. A mí me da la sensación que 10, 15 días después que se normalice el abastecimiento, el consumidor mismo, cuando retraiga la compra de carne, va a generar una caída de precios que no va a ser idéntica al aumento, pero va a retrotraer, los precios se van a retrotraer si aumentó entre el 15 y el 20, caerá entre el 7 y el 15. Miguel, ¿por qué los distintos precios en una carnicería en un lugar, en una carnicería en otro lugar, diferencia hasta 20, 30 pesos? Hoy los noticieros del mediodía de todos los canales haciendo hincapié en esas diferencias. ¿Qué es lo que sucede? Valga la comparación. ¿Por qué un Fiat cuesta lo que cuesta y un BMW cuesta lo que cuesta? Pero a diferencia de eso es, el BMW cuesta lo que cuesta en todas las concesionarias BMW,
y el Fiat vale lo que vale en todas las concesionarias Fiat. Y lo mismo pasa acá. Hay diferencias, diferentes calidades de carne, diferentes costos. Una buena vaca de consumo, que es muy rica, que es muy buena, tiene un precio de 12 pesos, 13 pesos, o un ternero, un novillito vale 17, vale 18. Entonces esto después se traslada a la carnicería. Para que el consumidor entienda, cuando uno compra un kilo de novillo, pongámosle, para ponerle un número cualquiera, 15 pesos, está comprando entre 560 y 580 kilos de carne con hueso, porque compra un novillo. Y el novillo tiene carne, tiene bosta, tiene sangre, tiene cuero, tiene pezuñas, tiene cuernos, los que tienen cuernos. Entonces, en realidad, porque la gente dice, ¿por qué si vale 15 pesos un kilo de novillo yo tengo que pagar 45 o 50 un kilo de milanesa? Entonces, en realidad lo que ocurre es, uno compra 560, 580 kilos de carne con hueso. Cuando eso es carne con hueso, de la media res, va a una mesada y el carnicero la despostarla la despieza por los distintos cortes y le saca el garrón, le saca los huesos, y en función de si vende bife el bife de costilla lo vende con costilla o sin costilla, más o menos de esos 580 gramos obtiene la mitad de carne. El resto es cebo y hueso. Entonces, en realidad, por lo menos esos 15 pesos hay que multiplicarlos por 3. En realidad la cuenta concreta habría que multiplicarlos por 3,5. Por eso hoy, o cuando se pagaba esto, un kilo de novillo, un kilo de milanesa costaba 45 o 50 pesos, y cuando se fue a 17, a 18, pasa a costar 60, 65. ¿Cómo es su relación con Samid? Yo no tengo relaciones con gente que me parece que no que tiene antecedentes penales. Los tiene, y los tiene. Por eso digo, no tengo relación con... ¿Y qué opinión le viene, o qué es lo primero que usted siente como responsable, como funcionario de SICRA, como dirigente de SICRA, perdón, cuando, por ejemplo, se le da un cargo tan importante en el mercado concentrado? La verdad no termino de entender cómo lo funciona. Es una posición de políticas. Sí, sin ninguna duda, absolutamente. Yo fui presidente del Mercado Central en algún momento y me fui rápidamente porque no podía pelear contra una mafia instalada dentro del Mercado Central. Le estoy hablando de cuando Pierri manejaba La Matanza y era presidente de la Cámara de Diputados. Y a ver, cuéntenos un poquito cómo funciona la mafia del Mercado Central. Y ahí funciona de distintos... No, pero a grandes rasgos, ¿no? Usted con la experiencia... A grandes rasgos, la mafia es como funcionan todas las mafias. Se cartelizan los artículos y en aquel momento, no sé hoy, me imagino que hoy será más grave, hasta connivencia policial en el manejo de estupefacientes. Dentro del Mercado Central. Y hoy debe ser mucho más grave porque hoy la droga ha invadido, creo que muchísimos más ámbitos. Me parece que hoy debe ser bastante más grave. Y por ejemplo, lo vuelvo al tema de Samid, porque Samid ha hecho declaraciones en las últimas horas hablando de la carne, casi poniéndose en la vereda de los políticos y no del empresario matarifa y no del hombre de la carne. Es la primera vez, creo que, sin ponernos de acuerdo, Samid y yo coincidimos. Porque Samid también dice que va a retrotraerse el precio. Lo que pasa es que Samid, como buen carnicero, conoce que cuando el asalariado se le resiente el ingreso, la venta cae. Y esto es lo que nos hace suponer a nosotros que se van a retrotraer los precios, probablemente no a los previos al aumento, pero sí se van a retrotraer de manera significativa. La semana pasada me reuní con un funcionario, con un ex miembro del Gobierno Nacional, y me dijo: las políticas económicas de este gobierno están matando la industria de la carne. ¿Usted coincide con esa visión? Una visión, me pareció quizás un poco, yo sin ser un conocedor al detalle del tema de la carne, le pregunté, ¿y por qué? Dice, me decía que hablar de la carne en Argentina ya ha dejado de ser ese sinónimo carne igual a Argentina.
A ver si entendemos. A partir del 2006 aparece la funesta intervención de Moreno en la Secretaría de Comercio. Y yo voy a referirme nada más que al problema cárnico, que es el que conozco. Resultado de la política de Moreno, 2009, liquidación de vientres, la presidenta festejando que aumentábamos las exportaciones, cuando en realidad lo que estábamos haciendo era comernos la fabriquita de fabricar, la máquina de fabricar terneros, que nos comíamos las vacas. Y en el 2009 perdimos 12 millones y medio de cabezas de 60, 17% del stock. O sea, eso, para que lo explique, para que lo entienda del otro lado, es como una suerte de reservas, ¿no? Tanto que se habla de las reservas del Banco Central, para la carne son las reservas. O sea, cuando dice se perdieron tantas reservas para la industria de la carne, se perdieron tantas cabezas de ese... Y se perdió potencial productivo. Porque si yo tengo menos madres, puedo tener menos terneros. Si tengo menos terneros, voy a tener menos carne. Es así de sencillo. Esto es casi como lo de... si no comemos las madres... Lo del jefe de gabinete hablando de que con la harina se hace el trigo y con el trigo se hace el pan. Bueno, más o menos lo mismo, es la misma... de la vida. Exacto, quizás, es la misma explicación. Se perdieron, pero para que yo creo haber dicho estos números en este mismo canal. 12 millones y medio de cabezas. Se cerraron 130 fábricas. Fábricas nosotros lo decimos a los frigoríficos. Se perdieron 13.650 puestos de trabajo. Las exportaciones cayeron el 75%, de 170.000 a 200.000 toneladas en el 2013. Y el consumo pasó de 70 kilos a 55. Es decir, esto es el resultado de la política Moreno. 130 fábricas cerradas, 13.000 trabajadores menos. El precio en el 2010, gracias a la política Moreno, se multiplicó por 3. Valía 15 pesos un kilo de milanesa, pasó a costar 45. Esto generó, en principio, una retención de vientres, porque a partir de ese momento el precio que estaba en 3 pesos, el novillo en pie, pasó a valer 9, y entonces esto genera un incentivo para que el productor retuviera sus vientres y intentáramos recuperar la producción. Se recuperaron 2,5 millones de cabezas de las 12 millones y medio perdidas. Pero otra vez se volvió a trazar el precio, factor que desencadene ese atraso de precio, intervención del Estado en las exportaciones. Prohibimos las exportaciones de carne, o prácticamente las regulamos, al punto tal que del 20% histórico de las exportaciones de carne pasamos al 6%. Con estadísticas y con números me terminó diciendo que quizás lo que me dijeron es absolutamente así. Y la respuesta que tiene ahora Costa, como reemplazo de Moreno, es: si no retrotraen el precio, vamos a aumentar las retenciones. Sin entender absolutamente nada del tema, porque no se puede. Como pensando que quizás el precio es antojadizo de ustedes, para ganar más plata, para decirlo en términos criollos. Sí, pero además, si él utilizara la lógica, no puede manejar el precio del 100% afectando al 6%, que son las exportaciones. Es decir, no tiene ninguna incidencia. Él puede castigar más las exportaciones. ¿Y qué va a hacer con el resto del...? No tiene incidencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es una medida estúpida de alguien que no conoce del tema. Miguel Schiaretti, muy claro. Gracias por estar en Infobae TV. Y la verdad es que no me deja muchas esperanzas de que el 2014 cambie un poquito este tema. Desgraciadamente... O sea, me da la impresión de que si estoy pagando el kilo de milanesa a 40 pesos... voy a salir a comprar milanesas hoy y frizarlas debe ser una buena inversión. Sí, sin duda. Pero no, ya no hay más milanesa de 40 pesos. A mí me parece que el 2014 va a ser un muy mal año, básicamente porque, yo lo comentaba el otro día con alguna gente, me parece que Cristina, cuando tiene problemas de salud, busca la experiencia, los mejores centros y la mayor experiencia posible para tratar sus problemas de salud, que es lo que creo que hacemos cada uno de nosotros en función de nuestras posibilidades. Y yo me pregunto, el problema social, la enfermedad social que tiene la Argentina, ¿la tiene que manejar un joven o no tan joven que ha sido un muy buen estudiante universitario, que ha tenido un muy buen desarrollo universitario como su carrera universitaria, pero que no tiene la más mínima idea de lo que es la política
la relación de la puja de intereses, que no tiene experiencia ninguna, me parece que Cristina se cuida más a ella que nosotros. Buen punto en la definición. Miguel Schiaretti es el expresidente de SICRA, que es la Cámara de Industria y Comercio de la Carne y Derivados.